Gracias, Señor. Bueno, lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice su promesa, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Vemos muy claro la promesa de Dios que nos está hablando. Dice, habla de la fe. Y Él lo declara, que sin esa fe nosotros no vamos a poder llegar a ser, digamos, un perfume agradable a Dios. Porque no hay fe. Amén, iglesia. Eso lo declara el Señor. Por eso que la persona que se acerca a Dios tiene que creer que verdaderamente hay fe en cada uno de nosotros. Amén. Y miren, lo que yo quiero más que nada hacerlos entender por medio de la palabra, cuál es la función, cuál es el propósito de la fe en cada uno de nosotros. Eso sí es muy importante, porque conceptos, definiciones de fe hay muchas, pero yo quiero saber qué función cumple la fe, ese don en cada uno de nosotros. Y lo vamos a ver conforme vayamos, digamos, escudriñando la palabra de Dios. Amén. Nosotros cuando caminamos, tenemos que caminar y tenemos que estar viviendo por fe. Porque eso es lo que al Señor le agrada. Amén, iglesia. Nosotros que hemos nacido ya de nuevo, somos nuevos hijos ante el Señor. ¿Cuál es el objetivo? De llegar a agradarle a Él, ¿verdad? De muchas maneras, pero exclusivamente teniendo fe. También dice la palabra que en los posteriores días dice que van a haber también tiempos peligrosos, tiempos malos, en la cual nosotros tenemos que estar preparados. Esos tiempos, digamos, son los tiempos sobrenaturales demoníacos que hay en esta tierra, que sabemos contra quién estamos luchando. Amén. Y también sabemos que cada día la tierra es más conmovida por todos los sucesos, los acontecimientos que están sucediendo a nivel mundial. ¿Y saben por qué pasa todo esto? Porque la venida del Señor está cerca. Por eso pasan todas estas cosas. Entonces, sabemos que lo que está pasando muchas cosas afuera, necesitamos nosotros vivir por fe. Amén. Necesitamos nosotros vivir por fe. Ahora, como inclusive el hermano estaba hablando hoy en día, vemos el desequilibrio económico a nivel mundial en todos los países que está pasando. Y uno cuando mira por vista, te va a derribar. Y si tú no estás afirmado en el fundamento del Señor, entonces te va a derribar. Vas a mirar por vista y dirás, oye, ahora todo sube. Miren cómo está el país. Y es como que también tú estás dentro de todo el mundo pensando que a ti te va a faltar, que vas a estar ajustado en todas tus cosas que tú vas a hacer. Y nos olvidamos de aplicar nuestra fe a nuestro Señor. Todas esas cosas están pasando, hermanos. Y nosotros tenemos que saber cuál es el fundamento de la fe. ¿Cuál es el fundamento de la fe en tu vida? Es el poder de Dios. El poder de Dios es el fundamento, ese poder divino que viene de lo alto. Cuando tú ves acontecimientos sobrenaturales, ahí está el poder de Dios. Amén. Ahora, digamos que el apóstol Pablo predicaba, digamos, en la ciudad de Corintios. Él predicaba, pero no solamente predicaba, sino también, ¿qué pasa? Él le ponía por práctica su prédica, porque él era usado por Dios. Dios usaba la vida de Pablo para sanar enfermos, personas endemoniadas, así como los demás apóstoles, así como hoy en día todos los grandes pastores, ministros, inclusive los mismos cristianos, los laicos, Dios los usa, porque Dios derrama su poder, derrama su autoridad. Miren, hermanos, es así, hermanos, es así lo que pasa. Por eso, hermanos, que cuando viene una prueba, si tú viene una prueba
que estás todo bien, de repente parece que tienes un malestar y es un cáncer que de repente se presentó de esa manera. Entonces tú en esos momentos vas a ser probado. Y ahí viene el tema. Si tú no estás preparado, no estás fundamentado en la palabra del Señor, entonces el Satanás va a venir como Jesús le dijo a Pedro, que le pidió su alma para zarandearlo como a trigo. Pero yo estoy rogando por ti para que tu fe no falte. Va a pasar eso. Miren la importancia de fe. Y voy a llegar a lo que le estoy diciendo, cuál es el objetivo, digamos, de la fe en la vida del cristiano. Amén, iglesia. Ahora, nuestra fe, como sabemos, no está basada en el trabajo, no está basada en el negocio, ¿verdad? En el hombre, en el hermano, no, está basada en Cristo. El sistema de este mundo está basado ¿qué? En el conocimiento humano y en la fe de los demás, ¿o no es así? La sabiduría de los hombres está en la ciencia, está en la educación, en la teología, en doctrinas humanas. Ahí está la sabiduría del hombre. A veces nosotros tenemos que pensar, como decía Pablo, que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Podemos ser personas, digamos, muy positivas, podemos ser personas que somos muy optimistas en las cosas que uno hace, pero eso no quiere decir que tú estás lleno de fe. No, porque la fe, que lo vamos a ver, no se lo digo ahora, muchos lo saben, porque la fe es espiritual. Es espiritual. Amén. Bueno, ahora vamos a ver la función que cumple la fe en tu vida, en mi vida. Para esto es importante entender, hermanos, es importante entender esto, que el apóstol Pablo hablaba a los corintios en ese pasaje de la preeminencia del amor. ¿Qué le decía Pablo? Si hablas en lenguas humanas y angélicas, si tuviese profecía, decía Pablo, si entendiese todos los misterios y ciencia, y acá habla también de la fe, si tuviese toda la fe, diría a los montes que se traspasen de un lado para otro. ¿Qué dice más? Que si tuviese todos sus bienes, que él los repartiría a todos los pobres. Es más, hasta su cuerpo entregaría para ser quemado. Todo está bien, pero acá Pablo hablaba del amor. Dice, si no hay amor, esto de nada sirve. Ahora, acá viene el interrogante. Es cierto, es verdad. Todo lo que habló Pablo es bueno. Pero también es importante saber que para que tú puedas tener amor, tienes que creer en Dios. ¿O no es así, hermanos? En Jesús. Y si tú crees, es porque ya hay fe en tu vida. Y lo dice en Romanos el apóstol Pablo. Muchas veces lo leemos nosotros. La fe, ¿qué dice? La fe en Romanos, hermanos, dice, es la fe, es por él y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo tener amor? Miren, hermanos, esto es muy importante. ¿Cómo yo puedo tener amor a un hermano, a una hermana? ¿O cómo puedo amar yo a nuestro Señor? Uno puede tener un encuentro con Dios. Dios te puede bendecir, te puedes tener un encuentro, pero eso no sustenta todo. Tú tienes que tener un fundamento, una base. ¿Por qué tú amas al Señor? ¿Por qué puedes amar tú a tu hermano o a tu hermana? Si no es por la palabra de Dios. Entonces, si sabemos, ya tenemos esa base de la fe, entonces podemos decir que la fe es una sólida, algo sólido, sólida confianza, ¿basada en qué? Basada en un hecho real, en una evidencia que lo vamos a ver más adelante, porque habla la fe de la evidencia. Amén. Ahora, dice que el Señor Jesucristo hablaba de la fe al pueblo de Dios, diciendo, os digo, escuchen bien, hermanos, que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, esa es la interrogante, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Y escuchen bien, hermanos, ¿por qué? Jesús no dijo, ¿hallará oración en la tierra? ¿Hallará paciencia en la tierra? ¿Hallará amor en la tierra? Miren que puso primero el Señor, cuando Él venga, puso en primer lugar en esos momentos la fe. Hermanos, entiendan. ¿Y saben por qué se lo voy a decir? Todas estas cosas, todas son buenas.
Pero la razón de la fe por la que él dijo es la siguiente: toda generación que pierde la fe, pierde de estar en relación ¿con quién? Con Dios. Amén. ¿Por qué decía esto el Señor? Porque la oración, que dice, se hace por fe. ¿El amor es por fe o no es así? ¿Están entendiendo, iglesia? Miren la fe, la función de la fe. Entiendan, hermanos, por favor. No se distraigan. Quiero que entiendan esto. Es muy importante. Yo le he puesto como título a este sermón, digamos que la fe envuelve, activa, ¿qué cosa? La vida espiritual del cristiano. Tomen conciencia con lo que estoy diciendo, hermanos. ¿Cuál es la función de la fe? Y vuelvo a repetir, viene por oír. Tenemos que comer. Por eso que Dios bendiga a los maestros, a las maestras de este lugar y todos los lugares, porque ese es el trabajo. Ayer se hablaba de la comida, que muchas veces hay iglesias, cierto porcentaje de hermanos que solamente están tomando leche y no están comiendo comida sólida. Por eso, hermanos, ¿cómo vamos a tener fe si no estudiamos la palabra de Dios? Por eso que cuando las personas cuando vienen, generalizo, ¿no? Así vienen acá por cumplir, pero como no tienen conocimiento, escuchan la palabra y como creen, como no creen, o sea, le entra por esta oreja y le sale por la otra. ¿Por qué? Porque no están en comunión con nuestro Señor por medio de la palabra. Es como, miren, la fe, veámoslo así, es como una empresa grande, inmensa, en donde tienen muchas áreas, patrimonio, tesorería, muchas áreas, y también tiene Secretaría de Organización. Entonces, ese órgano organizativo se encarga de ¿qué? De controlar todas las áreas de la empresa para dirigirlas y para que pueda prosperar la empresa. Bueno, así es la fe en nuestra vida. La fe entra en todas las áreas, en la paciencia, entra digamos, en la perseverancia, en el gozo. Abarca todo la fe. Miren que Pablo decía que el amor, si no hay amor, verdaderamente de nada sirve, pero la fe, ¿qué función cuando te hice la pregunta, cuando venga nuestro Señor, hallará fe en la tierra? Lo primero que dijo, hallará fe en la tierra. Y no dijo, hallará amor en la tierra. Eso quiero que ustedes sepan y entiendan. La finalidad de tener fe. Tú para que tengas fe, tienes que creer en la palabra, tienes que estudiar la palabra de Dios. Y así tu fe va a crecer y así vas a poder amar primeramente al Señor y a tus hermanos. Pero si no escudriñas, no te alimentas, solamente te quedas en leche, va a ser difícil tú para que puedas amar la obra. Y no uno ponga oposición a la obra. ¿Por qué? Porque falta. Aparte que cuando Dios entra en tu vida, cambia toda tu vida, tu manera de pensar. Y es importante eso. Miren la fe, hablamos de la fe, que sí, pero eso hay que entender la fe. Abarca todas las áreas de tu vida espiritual. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Creo que me están entendiendo, ¿verdad? Por eso que Habacuc decía, 2:2, ¿qué decía Habacuc? Lo leímos, creo que las maestras enseñan. El justo vivirá por fe. Iglesia, entendamos bien la palabra. Hay muchas personas que definen, digamos, la fe, o tratan de definir, tanto que se ahogan y se llenan de mucha filosofía humana. La fe no es una religión. El religioso es la persona carnal. El religioso no entiende, digamos, cuando una persona endemoniada es liberada. No entiende el religioso. El religioso no entiende que nuestro Dios es sobrenatural, que está encima de todo. No entiende el religioso. Porque están basados en conocimiento humano, no en conocimiento divino que viene de lo alto. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, por eso nosotros tenemos que entender. Miren, dice la palabra del Señor que tienen celo por Dios. Escuchen bien, aquellas personas tienen celo por Dios, la persona natural tiene celo por Dios, mas no conforme al conocimiento exacto, pues a causa de no conocer la justicia de Dios, pero de procurar establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Amén. También
Ustedes verán, muchos dicen yo soy de esta fe, otros dicen yo soy de aquella fe. Y eso no es bíblico, iglesia. No tiene base. También dice que la fe es un concepto mental, ¿verdad? Emocional, mental. Y no es así, porque como lo había dicho, la persona optimista, positiva, pero nada que ver, porque la fe no es mental, la fe es espiritual. Y muchas veces también la fe lo utilizan para pedir al Señor como si fuese, ¿cómo les puedo decir? Una herramienta, ¿no es así? Como una herramienta, veámoslo espiritualmente, ¿para qué? Para conseguir un beneficio del Señor. Nada más lo utilizan la fe para eso. Y no pasa por eso, hermanos, no pasa por eso. No es una fórmula la fe. Porque uno busca a veces, pide al Señor para beneficio propio nada más, y no pasa por eso. Lo más importante, iglesia, quiero que entiendan, lo más importante es que entendamos la fe y que anhelemos creer en ella. Porque cuando uno anhela creer en ella, van a venir, dice, a tu vida verdades divinas en tu vida, que vienen de lo alto. Verdades divinas van a venir en tu vida si tú crees. Porque la fe del Señor es sobrenatural. Iglesia, entendamos eso. Ahora, la fe confirma la existencia de ¿quién? De Dios. ¿Qué dice Hebreos, capítulo 11 en Hebreos? Que habla de la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La certeza es seguridad absoluta, total de la persona. Amén. Es como si fuese una materia prima la fe, en la cual Dios la usa para hacer, para construir ¿qué cosa? Lo que yo anhelamos. Él usa tu fe, usa mi fe en Él. ¿Para qué? Para que te conceda o nos conceda a nosotros nuestros deseos íntimos que nosotros le estamos pidiendo a Él. Por eso que la fe no lo hace a Dios poderoso, sino que permite que Él derrame su poder sobre tu vida. La fe funciona con evidencia y con convicción. En un fuero judicial, para poder, digamos, solucionar un asunto, la persona, el abogado, quien está haciendo el trabajo, tiene que tener evidencias, no con argumentos, digamos, intelectuales, ni con debates emocionales y negativos, no. Tiene que haber verdaderas evidencias. Por decir, un objeto material es una evidencia, ¿verdad? Un cuchillo, lo que fuera, una pistola, son evidencias. O como un testimonio, digamos, que comprueben, digamos, la certeza del asunto que uno está diciendo. Entonces, que la fe es las pruebas de las cosas que no se ve. La fe es la prueba de las cosas que no se ve. Y nosotros estamos hablando de evidencias. Si vamos a la palabra del Señor, en su palabra hay muchas evidencias bíblicas que el Señor nos enseña, ¿verdad? ¿Qué pasaba con ese centurión? Dice la palabra del Señor que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Miren cómo se había enterado que venía Jesús. Y un centurión pertenece a la fila, digamos, del gobierno. Pero él sabía que Jesús, no lo dice la palabra, pero da a entender, sabía que Jesús hacía milagros. O por ahí él ya, no lo dice la palabra, pero haya tenido de repente un encuentro con el Señor, no sé. Pero acá la palabra dice que él vino de frente a rogar al Señor Jesucristo, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. No solamente estaba enfermo físicamente, sino también espiritualmente. Miren la condición que se encontraba ese enfermo. Pero a este centurión no le importó nada, fue a buscarlo al Señor. ¿Y saben lo que dice el Señor? Yo iré y le sanaré, le dice al centurión. Acá hay que pensar un poquito. Dios, por eso, Él es omnisciente porque conoce el pasado, el presente y el futuro. Conocía el corazón del centurión. Él no hizo ningún objeto, no puso ninguna posición. Solamente iré y lo sanaré. De frente se lo dijo Jesús. Y miren el centurión en la calidad de persona. Y esto es para meditarlo, dice: Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo, o sea, que entres en mi casa.
¿Por qué le diría eso? Sabemos que no da a entender que él pertenecía al gremio, digamos, de los apóstoles, no. Él decía, no soy digno que entres a mi casa, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará. Qué hermoso es decirlo de adentro para afuera. Señor Jesús, gracias por el amor que tú tienes. Gracias por tu misericordia que tú derramas sobre tus hijos. A pesar que pecamos nosotros, igual Dios derrama su misericordia. Porque un día nosotros entregamos, nos presentamos y lo aceptamos al Señor. Dice la palabra de Dios, por ahí por Mateo, capítulo 9, dice que habían dos ciegos que estaban en cierto punto, en un lugar, y dice que escucharon al Señor que pasaba. Porque ellos eran ciegos, no lo podían ver, pero escucharon. Y lo primero que ellos, ¿qué hicieron? Señor, ten misericordia de nosotros. Y eso también no te lo dice a ti, te lo dice a mí, porque la palabra es viva y es eficaz. Le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto, camino de salvación? Piensen en sus necesidades. El Señor está diciendo, ¿creéis que puedo hacer esto? Sí, Señor, lo creo, dijeron ellos. Entonces Jesús le contestó, conforme a vuestra fe se ha hecho. Iglesia, Dios es poderoso. Nuestro Señor, nosotros estamos menguando la fe. ¿Por qué? Porque entramos en incredulidad. Nos dejamos llevar por el espíritu, ¿qué cosa? De duda. Vacilamos. ¿Por qué? Porque nos falta comer. Nos falta alimentarnos de la palabra del Señor. Dios quiere sanar tu vida. Dios te llamó a caminar por fe. El Señor nos llamó a caminar por fe, iglesia. No por vista. No por vista. Por fe. Entonces, hermano, desafíate tú en esta tarde, tú mismo. Y toma los pasos de fe en tu negocio, en tu hogar. En todas las cosas que tú puedas. Ahorita veas que son obstáculos. Pon tu fe. Dios te trajo a esta iglesia por fe. Y por fe tu esposa va a venir. Tu esposo va a venir por fe, tus hijos van a venir. Por fe tu trabajo va a ser prosperado. Por fe te va a sanar de cáncer, de tumor, por fe. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Hermanos, tenemos que aplicar la fe. Ahora que tenemos base, conocimiento, que el fundamento de la fe está en el poder de Dios. Dios quiere sanar tu templo. Dios quiere sanar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Que el Señor los bendiga en esta tarde. Amén. Es para Él. Aleluya.